La viscosidad es una propiedad de los fluidos muy importante, pues esta nos va a determinar su forma de movimiento. Para hablar de la viscosidad, debemos de tener en cuenta un concepto bastante importante y más básico llamado coeficiente de fricción. Por ejemplo, cuando dos cuerpos están en contacto y ocurre un movimiento entre ellos, se desarrolla una fuerza en dicha superficie y esta va a ser en dirección opuesta al movimiento. Si movemos una mesa apoyada en el piso, al aplicarle una fuerza a la mesa en dirección horizontal, experimentamos una fuerza que nos impide mover la mesa y a esa fuerza le llamaremos fuerza de fricción. La magnitud de esta fuerza que se necesita para mover la mesa depende de un coeficiente de fricción que ocurre entre la mesa y el piso. Los fluidos que presentan una deformación proporcional cuando se les aplica un esfuerzo son llamados fluidos newtonianos en honor a Isaac Newton. Ese término fue expresado por primera vez en 1687. Algunos ejemplos de estos fluidos pueden ser el agua, el aire, la gasolina y algunos aceites. En el caso de la sangre y otros líquidos que presentan cierta plasticidad, se les llama fluidos no newtonianos. En el caso de los fluidos newtonianos, el esfuerzo se aplica en una sola dirección y por lo tanto este esfuerzo puede ser expresado de manera lineal con la siguiente ecuación, donde μ representa la constante de proporcionalidad y esta es llamada coeficiente de viscosidad. También se le puede llamar viscosidad dinámica de un fluido y sus unidades pueden estar en kilogramo sobre metro por segundo, en newton por segundo sobre metro cuadrado o en pascales por segundo. Pero regularmente se utiliza una unidad llamada poise, que equivale a la décima parte de un pascal por segundo. Como estas unidades son relativamente grandes, para mejor uso se ha determinado el centipoise, que es la centésima parte de un poise. La viscosidad del agua a 20 grados centígrados es igual a un centipoise y esta unidad regularmente se usa como referencia para algunos líquidos. En esta gráfica tenemos una comparación entre el esfuerzo y la velocidad de deformación, también llamada gradiente de velocidad. Básicamente lo que podemos apreciar es que la viscosidad es independiente de la velocidad de deformación. Esta ecuación se aplica cuando actúa una fuerza de corte en una capa de un fluido newtoniano. Y de acuerdo a la tercera ley de Newton, esta fuerza debe actuar a lo largo de toda la placa que está aplicando el corte. En la ecuación anterior, A representa el área de contacto entre la placa y el fluido. Al observar la imagen, podemos ver que la placa que está en movimiento es la de la parte superior, y de este modo las flechas más grandes representan el movimiento y las más pequeñas representan un movimiento muy pequeño o un movimiento cero. De este modo, la fuerza que se requiere para mover la placa superior a una velocidad constante mientras la placa inferior permanece inmóvil, la representamos con la siguiente ecuación. De esta misma ecuación, la podemos utilizar de manera alternativa para calcular μ, donde se mide la fuerza. Es decir, que esta ecuación también la podemos utilizar
para medir la viscosidad de un fluido, pero hay que tomar en cuenta que la fuerza puede variar para diferentes fluidos, aun cuando las condiciones sean iguales. Para los fluidos, se ha empleado esta ecuación como una aproximación para calcular la viscosidad, donde T es la temperatura absoluta y A, B y C son constantes determinadas experimentalmente. Para el agua se utilizan los valores de A igual a 2.414 por 10 a la menos 5 newton por segundo sobre metro cuadrado, B 247.8 Kelvin y C 140 Kelvin. Con estos resultados, el porcentaje de error para la viscosidad oscila alrededor del 2.5%, en un rango de temperatura de 0 a 370 grados centígrados. Si consideramos una capa de fluido de espesor L dentro de un pequeño espacio entre dos cilindros concéntricos, como una capa delgada de aceite en un cojinete que embona dos cilindros, el espacio entre los cilindros se puede modelar como dos placas planas paralelas separadas por un fluido. Teniendo en cuenta que el torque es igual a la fuerza por la distancia, o en este caso, fuerza por el radio del cilindro interno, y además que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, y que el área de la superficie mojada del cilindro interno es igual a 2 veces pi por el radio por la longitud del cilindro, y sin tomar en cuenta el esfuerzo cortante que actúa en los extremos del cilindro interno, la ecuación para calcular el torque la podemos expresar de la siguiente manera. Donde L es la longitud del cilindro y n punto es el número de revoluciones por unidad de tiempo, que generalmente se expresa en revoluciones por minuto. Hay que tener en cuenta que la distancia angular recorrida durante una rotación es 2 veces pi radianes, y por lo tanto la relación entre la velocidad angular en radianes por minuto y los radianes por minuto es velocidad angular igual a 2 veces pi por el número de vueltas. La ecuación anterior puede ser utilizada para calcular la viscosidad de un fluido, conociendo el torque a una velocidad angular específica. Por lo tanto, dos cilindros concéntricos se pueden utilizar como un viscosímetro, que es un dispositivo que mide la viscosidad. Las viscosidades de algunos fluidos a cierta temperatura se muestran en la tabla. Aquí es importante observar que las viscosidades de diferentes fluidos difieren en las magnitudes, y el otro hecho importante es que la viscosidad dinámica también puede variar con la temperatura.